Don José. Fernando, déjeme decirle una infidencia. Usted sabe que Ted Kennedy, el senador Kennedy, que después corrió para candidato a presidente, el hermano de John Kennedy, John era el esposo de Jacqueline, era muy amigo de Gabriel Lewis Galindo. Y una noche conversando entre vinos y algunos refrigerios motivadores, le preguntaba, Ted Kennedy era uno de esos hombres que cuando tú conversabas media hora, 20 minutos con él ya eran como panas. Es un tipo muy agradable, un hombre muy agradable. Igual que D'Amato, senador D'Amato. Alfonso D'Amato. Entonces, y todavía es así. Sí. Bueno, D'Amato, porque Ted murió. Le preguntó, bueno, ¿cómo se sienten ustedes cuando Jacqueline se casó con Onassis? Entonces, con la elegancia propia de Ted, le dicen, mire, una mujer como Jacqueline nació siempre para ser atendida como reina. Wow. Pero no hay fortuna en el mundo, menos la de nosotros, porque apenas alcanza 200 millones, a poder soportar eso. Y entonces ella se buscó a alguien que tuviera las alturas. Que sí tuviera esa capacidad. La capacidad. Más para que usted lo retrate ahí. Hay gente que nació para que le cuiden de ese nivel. Ese nivel, joder. Hay quienes no nacimos para eso. Esos somos los plebeyos. Diariamente. El presidente Kennedy decía que cuando él salía de Europa, él le decían que él era el esposo de Jacqueline Bouvier, una mujer extraordinariamente elegante. Hablaba muy el español fluido. Sí, no, ella hablaba, era una mujer que estaba hecha para atraía, era como la princesa Diana. Bien, vamos a dejar eso a un lado. Vamos a hablar sobre COVID. Ayer nos informó el Ministerio de Salud que hubo 125.181 casos positivos para una positividad global de 21,4, 436 casos. Mire la lámina, ahí está, hubo 2.847 pruebas para un nivel de positividad de 15,3. Aquí quiero que recuerden, mire la lámina que está allí. La lámina nos está indicando, Fernando, con mucha claridad, que la curva de casos positivos está aplanada. Y está la tendencia polinómica de quinto grado expresándonos con claridad que tenemos un control de esta pandemia hasta hoy. Sin embargo, observe lo siguiente que le digo. Con menos pruebas, 2.847, tuvimos 436, pero la positividad fue más alta. 15,3 contra ayer, que era 12,3, y una vez tuvimos 6.000 con una positividad de 9,6%. Yo creo que en el Metro Libre de hoy salen las restricciones país por país. Y vean que en algunos han tenido que volver a donde estaban, tipo Irlanda, para que sepamos que esto es una batalla que se tiene que vivir día a día, no decir, bueno, ya en 2 semanas abrimos porque ya todo debe estar listo. Póngame la otra curva, Noemí, por favor. Tuvimos una tasa de letalidad de 2,06, estamos por debajo, ahí está lo principal de este tema. Este es el tema que está en discusión en las campañas de los Estados Unidos, para que usted sepa, eso que usted está viendo ahí. Ahí está. El caso, cuando usted tiene enfermedad COVID, ¿qué es lo que hace? Eso pone presión a qué cosa? Al sistema hospitalario. Ahí están todos los casos diarios de cama, la gente que se queda en cama, la gente que está en cuidados intensivos y gente que se queda en los hoteles, porque son asintomáticos, por ser positivo y no tienen síntomas. Observe nosotros ahí. En este momento, nosotros tenemos disponibilidad en el sistema. La pandemia en Panamá, por los controles que tenemos epidemiológicos y el manejo que ya tenemos con mayor precisión del tratamiento de la enfermedad y la capacidad de poder rápidamente atender con las medicinas que se tenga que atender a quien llegue a cuidados intensivos o esté encamado, hemos logrado que la pandemia no estrese, no sobrepase la capacidad hospitalaria de nosotros. Se lo comparo con el estado de Utah en los Estados Unidos, en donde ayer eso que usted está viendo allí demostraba que era el 95% del sistema hospitalario de los Estados Unidos que está comprometido. Nosotros tenemos aquí cerca del 20% del sistema hospitalario, tenemos suficientes camas todavía, tenemos suficientes capacidad para atender a nuestro paciente. Y esa es la idea fundamental de una campaña de control, de control del virus con medidas que permitan mitigar. Esa es la palabra que estaba buscando, mitigar esto, y lo estamos haciendo bien. Ahí le puede usted poner un ganchito. Nosotros tenemos capacidad con un virus, con un nivel de
de un RT oficial del Ministerio de Salud de 1,0.1, uno extraoficial que calculamos nosotros en 1,03. Páseme la otra lámina. Recuerde, ahí está, esa es la cantidad de personas, de fallecidos. Esta es una curva de quinto grado. Este es el número el incremento de defunciones diarias. Observe que hemos logrado aplanar la curva al final. Ya no tiene esta curva de planta. Ayer tuvimos 10 defunciones para un total de defunciones de 2.574. Recuerde el índice de positividad global de nosotros. Ayer por millón se lo voy a dar. Póngamelo otra comida. Ahí póngale un ganchito al trabajo que están haciendo nuestros médicos. Este es el que tiene que prestarle atención. Observe esta curva que tiene una curva polinómica de quinto grado, que es la que expresa con mayor precisión ni la exponencial ni la línea recta, con el R cuadrado de la línea exponencial es de 0.80 y algo. Fíjese lo que está indicando esa curva. Observe el pico hacia arriba. Este es el positivismo. Nosotros tenemos que tener el nivel de positivismo de Panamá por debajo de 5. Nosotros tenemos la positividad. Si usted hace un corte en las últimas semanas, la positividad diaria y acumula esa fíjese la positividad diaria ayer. Tuvimos ayer casos nuevos por millón de habitantes, 100. Es decir, 10 por 100.000. Nosotros estamos en las últimas semanas con positividad menor de 20 por millón por 10.000 habitantes. Menor de 200.000, de 200 por millón de habitantes. Pero si usted suma toda la positividad, nuestro país está alta. Pero la dinámica del virus nos lleva a nosotros no solo a tener la estadística para referencia, sino el comportamiento dinámico del virus en su desarrollo en este momento. Y lo que nos interesa ahora mismo es dónde estamos. Y hoy nosotros estamos en una situación en la que tenemos mejores indicadores de control de la pandemia que el resto de nuestro continente, que el resto, salvo a un par de excepciones. No, Cuba, ¿no? Bueno, de Uruguay. Sí, pero un par de excepciones, dije. Ahí están las dos que usted acaba de decir. Pero en términos del continente nuestro aquí, donde nosotros estamos rodeados de focos, hemos hecho un trabajo extraordinario. Déjelo ahí, de ese tamaño, hasta ahora. Y acuérdese de lo siguiente. Cada vez que yo escucho a la gente diciendo el país está cansado del virus, nosotros estamos cansados de esto, bueno, muchachos, nadie escogió la guerra esta. Sí. Entonces, cuando usted está en guerra, usted nunca se cansa de luchar por la vida de la suya y la de sus personas. Fíjese el dato que le voy a dar a los muchachos. La gente que más muere aquí son la gente de 60 años para adelante. Y tenemos 5.5 veces más muertos que la gente de menos de 60 años, gente por encima de los 60 años. Entonces, cuando usted es joven, usted se va lo más seguro que le va a pasar algunas cositas, algunos se van a enfermar y van a morir, pero usted está llevando eso al seno de su familia. Cada vez que usted hace una chupata, se emborracha, ¿qué borracho tiene conciencia de lo que está haciendo? Porque hay borrachos y borrachos. Hay gente que son borrachos y son decentes. Hay gente que son borrachos y son impertinentes. Entonces, creo que nosotros debemos tener conciencia de que el virus no se emborracha. El virus no tiene visa. El virus no pide permiso. El virus está ahí. Mire el nivel en los Estados Unidos. Ayer cerca de 68.000 personas quedaron contaminadas. Y la rata de mortalidad está la mortalidad diaria está en 1.000. Y fíjense dónde están los Estados Unidos en medio de una campaña electoral. Y esto va a recrudecer. Las estadísticas en los Estados Unidos indican que hasta el 1 de febrero morirán cerca de 370.000 a 400.000 personas. Y esta no es la culpa del doctor Fauci, de echar la culpa a China. Esto es un problema de manejo de la pandemia. Nosotros en Panamá, entre todos, bajo la dirección del Ministerio de Salud, de nuestras autoridades de salud, hemos logrado desarrollar una estrategia que nos mantiene en un lugar, yo diría, de buena posición. Ahora necesitamos equilibrarlo con la apertura, ahora le hablo sobre eso. Así, estas son las gráficas para hoy. Para continuar esto, necesitamos que usted no baje la guardia, que tenga conciencia. Varias noticias le quiero dar. Ayer en Alemania se emitió una orden de detención, creo que fue por allá por
Múnich. Colonia, ¿no? No, creo que fue Baviera, ¿eh? Déjame, que aquí lo tengo. En Baviera, en Múnich. Entiendo que fue en Colonia, pero bueno, No. es de Alemania, vamos a hacerlo así. Una orden de detención contra Mossack y Fonseca. Ellos alegan, allá en Alemania, que ellos participaron en un esquema de evasión de impuestos para algunas personas. Fonseca, abogado panameño, hizo unas declaraciones ayer diciendo que ellos lo que vendieron a Alemania y a los bancos fueron compañías que ellos utilizaron para cometer un delito, pero que ellos no usaron esa compañía para eso. Él dice, sobre Alemania vendimos sociedades a un banco alemán que las revendió a empresarios que las usaron para temas tributarios en los que no tenemos nada que ver. Nos han incluido, en mi opinión, para continuar con ataques de descrédito que la Unión Europea tiene contra Panamá. Usted tiene que mirar la legislación alemana o los Estados Unidos. O sea, hay una legislación en los Estados Unidos que usted consciente o inconscientemente, si usted coopera en una red, lo mete en el caso de los Estados Unidos una ley rico y por asociación se lo lleva. Sí. De manera que ahí tenemos un problema andando. Otra cosa que le quiero señalar como una noticia. Ayer la compañía extranjera MECO, con sede en Panamá, Sí. con licencia para operar en Panamá, presentó ante el Tribunal de Contrataciones Públicas una solicitud para que se anule la decisión del Ministerio de Obras Públicas que otorgó la construcción de la carretera de Bacamonte, de la transísmica Bacamonte, al consorcio Bacamonte 2, integrada por el Bacamonte 2 por la empresa panameña CUSA y Global, no recuerdo la otra nombre de la compañía, porque en los pliegos de licitación que se hicieron para esta licitación, se estableció con claridad lo siguiente. Y alguna vez aquí lo hablamos con el ministro de Economía del MOP, perdón, de Economía del MOP. Estos pliegos establecían que la compañía que se ganara eso debía tener el financiamiento para construir esa obra. Claro. Conseguido, porque esta era una especie de asociación pública-privada en la cual la compañía que construía se hacía responsable del financiamiento y tenía entre sus obligaciones que presentar ante el Ministerio Público la carta en donde el banco aprobaba el financiamiento. Eso es lo que dice los términos del contrato. El consorcio Bacamonte 1 lo presentó, que es MECO y quien esté con ellos, y el consorcio número 2 no presentó eso. Presentó fue una solicitud de crédito que bajo ninguna circunstancia se puede catalogar como un financiamiento conseguido y que está sujeto ahora a la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas, que no era la idea. La idea de esto era no comprometer las finanzas públicas, conseguir dinero extranjero para desarrollar esto. Por eso estaba la licitación. Yo lo que me pregunto es si eso estaba tan claro en el pliego. Lo que debieron hacer fue descalificar la que no tenía y punto, y se acabó. Eso es tan simple como eso. Si usted hace una especificación y alguien no la cumple en una de esas cosas tan importantes, claro, se acabó. Ahí no hay nada que discutir. Entonces, bueno, para que se haya hecho la empresa está apostando porque tiene que subir el nivel de fianza ahora. Y esto es una situación seria porque pone en juego la seguridad jurídica del país. Cuando usted saca una licitación, por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. Cuando usted saca una licitación pública de contratación de energía y potencia, usted no puede mañana decir, elimíname eso. Claro. No, si una compañía se lo ganó, se lo ganó. Usted no puede quitárselo de los forros suyos. Entonces, yo quiero llamar la atención al gobierno para que mire esto con un detalle. Porque aquí no estamos jugando la necesidad de traer inversiones para desarrollarnos. Y si no la cumplió, no la cumplió. Y no preocuparse, no, porque pasa que esta compañía aparece, no sé qué, en Blue Apple. Bueno, todos en Panamá sabemos cómo se hizo Blue Apple, ¿o no? Sí, una extorsión de Varela. Vamos a estar claros. Manejada por su cuñada. La otra cosa que le quiero hablar rápidamente, Fernando, antes de comenzar con las entrevistas. El gobierno ha llamado a un diálogo y ha citado a un grupo de gente, de estructuras políticas, y entiendo que algunas organizaciones, para este jueves. Y yo les quiero dar, en mi corta experiencia política, algunas recomendaciones al gobierno y a las autoridades. Es muy difícil comenzar un diálogo si no hay un perímetro que define ese diálogo, si no hay un documento sobre el que trabajar. ¿Por qué? Porque trabajar sin documento es hablar de todo. Sí.
Entonces uno tiene que tener un perímetro del diálogo. Y ese perímetro del diálogo se tiene que hacer entre 4 o 5 de las estructuras políticas. Y entonces consultarlos, sí, porque el documento no es el documento final, es el documento para discutir, para entonces sentarnos a discutir qué cosas son importantes en este debate. La primera cosa es la estabilidad política del país. Principalmente. ¿No? 2, tenemos que discutir el sistema de reactivación, cuáles son los ejes del sistema de reactivación de la economía y donde vamos a tener cierto nivel de consenso para todos empujar. 2, tenemos que ver la caja del seguro social. Es una clave importante, que debe ser discutido entre un grupo pequeño para ampliarlo después cuando tengamos un documento. Pero sentarnos a discutir todos, sobre todo, es llegar a nada. Entonces se hacen submesas que después toma tiempo. Entonces es mejor tener un documento central. Y yo creo que nadie está más capacitado para hacer esto que los partidos políticos que participaron en el proceso electoral. Porque tienen programas. Y tenemos que revisarlo, estructurarlo, adaptarlo y presentárselo entonces a los grupos ampliados y al país. No se les ocurra empujar acuerdos sin consenso. Mire lo que hizo el presidente de Costa Rica. Nada más mire lo que pasa en Costa Rica. O en Chile. Mire lo que pasó en Chile. Mire lo que pasó en Bolivia. Eso que pasó en Bolivia fueron las imposiciones de un gobierno golpista. Mire lo que está pasando en Ecuador, un gobierno que le importa un bledo con la opinión pública. O mire lo que está pasando en Ecuador, donde hay una destrucción de la estructura política. Y usted ve a Ugaz por aquí dándonos consejos a nosotros. En Perú. ¿Qué consejo nos puede dar Ugaz a nosotros aquí? Él fue, bajo la teoría de que caiga, el primero que cayó fue el Estado de Perú. Entonces, nosotros tenemos que entender esto. Yo estoy a favor del diálogo y aplaudo el diálogo. Por eso me opongo a la matriz informativa cuyo interés fundamental es boicotear este diálogo. Porque ellos no están interesados en resolver el problema. Ellos lo que quieren es lo que ellos están interesados es en dirigir el Estado por los intereses a los que ellos representan. Esa es su pretensión. Entonces, para evitar que esa pretensión se cumpla, nosotros tenemos que unir todas las fuerzas políticas para enfrentar con seriedad y sin dilación. El diálogo tiene que tener perímetro, tiene que tener tiempo, porque nosotros tenemos que activar el empleo. Ya me di cuenta que la Contraloría está refrendando cuentas. Ojalá paguen rápidamente para que los trabajadores de la construcción se coloquen. Y entonces, en un nuevo espíritu. Pero esto no resuelve absolutamente nada. Nosotros tenemos que reactivar toda la pequeña y mediana empresa de este país. Tenemos que reactivar toda la confianza del país. Tenemos que seguir controlando el virus. Tenemos que reformar la caja del seguro social. Pero eso no lo podemos hacer nosotros de que, bueno, vamos a hacer una ley. No, tenemos que ver qué vamos a hacer con el sistema bancario. Esas situaciones tienen que ser discusiones de Estado. Y no podemos perder mucho tiempo. Se lo dejo de ese tamaño, porque en el marco de esto, ¿qué tenemos que crear? Confianza, respeto a la institucionalidad jurídica, tener un nivel de confianza en la seguridad jurídica del país. Por eso hablo de esta licitación. Si usted no cumple, pues no cumplió y se acabó. Vamos a... en todo caso, si usted no quiere dárselo a APO, usted tiene que cumplirlo. Un funcionario público solo puede hacer lo que la ley le ordena. Punto. A diferencia de un funcionario, de un privado que puede hacer todo lo que la ley no le prohíbe. En ese marco de espíritu que yo veo que tenemos que actuar. Observe nuestro continente y el mundo. Observe lo que está pasando en Tailandia. Observe lo que está pasando en España. Observe lo que pasó ayer en Bolivia. Observe lo que está pasando en Ecuador. El desastre que fue y es Costa Rica. El problema de Nicaragua. El problema de Guatemala. El problema de Venezuela. El desastre que hay en Brasil. El caos en la que está Honduras. Entonces nosotros tenemos que mirar hacia el Caribe. Tenemos que buscar cómo nosotros manejamos nuestras relaciones con los Estados Unidos y China, porque son nuestros aliados estratégicos en el manejo de nuestro comercio mundial. Y tenemos que hacerlo con un sentido de responsabilidad, con un sentido estratégico. Para hacerlo, necesitamos de todos. Así es.